es un hombre corregible. Y ahora vamos a leer uno de los pasajes más fuertes entre los apóstoles. Versículo 11, Gálatas 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Oh, Pablo, ¿qué pasó? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Era fuerte Pablo, ¿eh? Yo no sé si andaría con él. Qué fuerte. Era fuerte. Pero era objetivo. Él veía que estaba en riesgo una de las verdades más importantes que Dios había revelado. Y toda esta comunidad de los Gálatas estaba desencaminando. ¿Quién os fascinó? ¿Quién les engañó? Habiendo empezado en el espíritu, ahora van a terminar por la carne. Así que había algo muy importante en juego. Pablo no estaba buscando, no era una disputa con Pedro por problemas subjetivos personales. Bueno, yo cuando vas al cielo, si es que llego, yo voy a decir a Pablo: Pablo, fuiste muy fuerte. No lo voy a decir. Pero lo que aquí quiero mostrar no es la firmeza de Pablo, es la actitud de Pedro. No discutió, no resistió. Pedro era un hombre corregible. Pablo tenía razón. Y corrigió con autoridad y firmeza. Pedro se dejó corregir. ¿Quién te puede corregir a ti? ¿Quién te puede reprender? ¿Estás sujeto? ¿Eres humilde? La tendencia mía cuando alguien me corrige es inmediatamente defenderme, explicar. Un día Dios me dijo: cuando alguien te reprende y te corrige, no respondas nada inmediatamente, porque la reacción espontánea siempre va a ser autodefensa. Dale la gracia para considerar. Luego ve a orar, a buscarme a mí, a ver si es aquí. Generalmente tiene razón. Bueno, si viene Pablo a corregirme, entonces lo acepto, pero de ningún otro, ¿eh? Déjate corregir. Por Pablo, por Marcos, por Juancito, por cualquiera. Si viene en nombre de Dios, si lo que dice es verdad, déjate corregir por tu esposa. Pero que no se abusen las esposas, ¿eh? O por tu marido. O por tu hijo pequeño.
mis hijos, la que más me corrige es mi hija más pequeña. De papá tenés que ir a pedir perdón a mamá. Tienes razón. Cualquiera nos puede corregir, porque viene del Señor. Y si no es del Señor, me dijo el hermano, escuchemos con cortesía, lo vamos a considerar. Un hombre maduro, Pedro, humilde. Uy, si aquí el problema del subjetivismo estuviera metido, se hubiera armado una división entre los apóstoles. Y ya desde el primer siglo hubieran habido los paulistas y los petristas. Y la última característica que vamos a considerar. Un hombre maduro es un hombre que sabe hacer uso correcto de la autoridad. Ya nuestro hermano Safe nos habló algo sobre esto y quiero compartir algunas cosas más. Pedro, estable, objetivo, hombre de equipo, hombre sujeto, hombre humilde, pero finalmente era autoridad. Hay autoridad en la casa de Dios. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay Pablos, hay Pedros, hay Timoteos, hay Titos, hay Lucas, hay ancianos, hay diáconos, hay hermanos más crecidos, hay hermanas más crecidas que enseñan a las más jóvenes. Hay autoridad, si no, no se puede edificar la casa de Dios. Yo creo que hemos aprendido que es necesaria la autoridad y la sujeción. Pero creo que tenemos que seguir aprendiendo a hacer uso correcto de la autoridad. Creo que hemos cometido muchos errores en esta área y tenemos que estar prontos a reconocer y confesar y corregir. Solo hombres maduros pueden ejercer autoridad correctamente. Solo hombres liberados del subjetivismo, hombres objetivos, pueden ejercer bien la autoridad. La autoridad no es un fin en sí misma, es un medio. Cuando transformamos la autoridad en un fin, la pervertimos. La autoridad es un medio para el bien de otros. Los padres son autoridad sobre los hijos para servirles, para que se formen bien. Y cuando los padres no entienden esto, transforman la autoridad en autoritarismo, la paternidad en paternalismo. Y cuando el hijo tiene 25 años, todavía le está diciendo, no, esa ropa no te ponga, le dice la madre, ponte la otra porque... Autoridades que sofocan, que están queriendo mantener su ejercicio, están preocupados por sí mismos, no por el fin que persiguen. El fin de la autoridad es la edificación de la iglesia. Y para ello tiene que haber autoridad. Dios ha delegado autoridad para edificar a nuestros hermanos, no para ser grandes nosotros o para mandar. Si no ejercemos autoridad, no podemos edificar la casa de Dios. Pero debemos velar mucho en esta área, porque hay muchos riesgos y peligros en el ejercicio de autoridad. No por eso tenemos que abandonar el ejercicio de autoridad.
porque estaríamos abandonando un servicio. La verdad que es más cómodo no ejercer autoridad. La vida para mí sería más fácil. El ejercicio de autoridad es una responsabilidad más que un privilegio. Pedro sabía esto. Ya había perdido en su quebrantamiento ambiciones personales. Pero ahora estaban en el aposento alto. Y Pedro ve objetivamente que Judas se ahorcó. Y el Señor quiere completar el número de los 12. ¿Y quién se levanta? Pedro. A veces podemos pecar de falsa humildad. No ocupar el lugar que Dios nos da. Y hacemos daño. Porque no estamos proveyendo la gracia, el don que Dios puso para bien de los demás. Por timidez o porque no vayan a creer que yo me quiero más que otro, me quedo. Hay que usar la autoridad. Y Pedro se paró y eligieron a Matías. En medio de toda la confusión en Pentecostés, ¿quién se levantó a predicar? Pedro se puso en pie. Le dijo, bueno, ahora que se levante otro. Él asumió. Y en Hechos capítulo 5 vemos a Pedro en el uso extremo de la autoridad, con Ananías y Zafira. ¿Vendiste tanto la propiedad? ¿Había un discernimiento de Dios allí? Sí, la vendían tanto. Mentira. Mintieron al Espíritu Santo. Cae muerto Ananías, al rato viene su mujer, cae muerta también. Le dice Pedro a la mujer, ya ahora vienen los muchachos que sepultaron a tu marido. Ahora te van a sepultar a ti también. Oh, mamma mía. Hay autoridad. Ahí tenemos la punta extrema de la autoridad. Armas poderosas que Dios ha dado para disciplina. Menos mal que no nos ha dado a nosotros todavía. No nos tiene confianza. Si no estaríamos matando gente por todas partes. Imagínate un chico de 10 años con un revólver en la cintura, una 45 del que usa la policía, una 38 ahí. Estaría disparando tiros. Se pelea con un amigo. ¡Pah! Seamos pacientes. Menos mal que estas armas todavía... Pero va a llegar el día. A medida que la madurez, la objetividad crezca, la santidad se restaure, la iglesia sea una, va a llegar. Así que hay autoridad. Yo quiero señalar algunos peligros en el ejercicio de autoridad. La ambición de poder. Este es uno de los males más arraigados de nuestra sociedad. Cuando veo que los mandos responden, hay una gratificación carnal. A este le digo, ve, y va. Al otro le digo, ve, y viene. ¡Oh, está lindo! Es así como llegamos a pervertir en nuestro corazón y hacer uso malo de la autoridad para alimentar nuestro egoísmo. El marido que usa su autoridad para que otros le sirvan, la esposa o los hijos. Si
ejercemos autoridad debe ser únicamente para servir a los hermanos. Amén. Segundo peligro es la autoridad despótica. ¿Cuánto daño hace ejercer autoridad sin amor, sin gracia, sin cariño? Ejercer autoridad no significa actuar y hablar con un tono dictatorial, como un sargento. La iglesia no es un ejército. Es un ejército contra el diablo, pero no es un ejército. Es una familia. Y en una familia, cuando papá y mamá están todo el día en este tono. Bueno, levántense, que ya es hora de levantarse. Tú, rápido, prepara el desayuno. Ahora tú tienes que lavar los platos. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué? No, para... cuartel militar. Alto sentido de autoridad y de disciplina y la vara y vamos. No. Eso deforma, no forma. Nuestras relaciones se tienen que caracterizar por el amor. El padre que ama castiga, lo cual se entiende que el que no ama no tiene derecho a castigar, a disciplinar, a ejercer autoridad. Si bien es necesaria la reprensión, pero tiene que ser una medida para su momento adecuado. Hay grados y formas de reprensión. Hay, lógico, el grado extremo de la disciplina y la excomunión. Depende de la gravedad, depende de la seriedad. Pero el clima, noten 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8. 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Dice Pablo, antes fuimos tiernos entre vosotros. Qué linda palabra, ¿eh? Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. Otro peligro es la falta de autoridad. Nos vamos al otro extremo. Mantener una estructura aparente de autoridad, sí, estos son mis discípulos, pero cada uno hace lo que quiere. Entonces somos simpáticos, a todos decimos que sí, y no se edifican. Es otro peligro, la falta de autoridad. La relación tiene que ser una amistad, pero tiene que haber autoridad. Si no hay instrucción, si no hay mandatos claros, si no hay disciplina, la enseñanza se derrocha, las vidas no se forman. Otro peligro es pretender ser autoridad sobre todos los temas, como que el discipulador o el pastor tiene que ser el hombre más sabio de la tierra y todo tiene que él ser autoridad. Tenemos que saber nuestras limitaciones, nuestras áreas. Debemos ser prontos para decir no sé. Espera que voy a consultar con otros. O decirle directamente, ¿por qué no hablas con tal hermano que sobre esa área él tiene sabiduría, tiene conocimiento? Nosotros creemos que por ser pastor y autoridad somos los mejores consejeros comerciales, matrimoniales, familiares, los mejores orientadores de vocación, vocacionales. Creemos que podemos enseñar cómo manejar la fábrica y cómo trabajar en el comercio. No, hay áreas que no sabemos. Hay otros que saben. Peligro de querer ser autoridad sobre todos los temas. Otro peligro es manejar vidas en vez de formarlas. Yo estoy aquí anotando todos los errores que hicimos para
ayudarles a ahorrar errores. Manejar vidas en vez de formarlas. ¿Qué es esto? Hay una gran diferencia entre el peón y el aprendiz. El peón después de 10 años sigue siendo peón. Haz esto, ven para aquí, haz lo otro, pim, pam. Lo único que sabe es obedecer. Otra cosa no sabe. Un discípulo no es un peón. Es un aprendiz. Es un discípulo. El aprendiz, después de algún tiempo, se hace medio oficial. Y luego se hace oficial. Hay un progreso. Es fácil manejar una vida. La cuestión es formarla. No le digas a él lo que él puede descubrir por sí mismo. Muchas veces tu respuesta tiene que ser, ¿por qué no vas a orar? Que el Señor te guíe. Y cuando te guía, ven a consultar conmigo. Yo voy a ayudarte. Amén. Pero y él entonces va a empezar a depender más de Dios que de mí. ¿Qué problema? No hagas lo que él puede hacer. Viene él, te hace una consulta. Tiene alguna dificultad en su familia o con algún discípulo y te viene a consultar. Y tú, qué lindo responder preguntas, ¿eh? Nos halaga eso, nos gratifica. Él pregunta y yo respondo. El gran sabio de Dios. ¿Por qué no le preguntas si le devuelves la pregunta? ¿Y a ti cómo te parece que habría que resolver ese tema? Yo me sorprendo. 9 de las 10 veces ellos tienen claridad. Y si en algo se equivocan, depende del grado, ¿no es cierto?, de su crecimiento. Le ayudo a descubrir, estoy formando. No le digas solo lo que tiene que hacer, sino por qué. Eso crea convicción. Entonces la próxima vez no te va a preguntar, porque él ya tiene el principio metido en sí mismo. Delega responsabilidad y también dale campo para que se equivoque. Si una de las pedagogías más grandes que hemos tenido en la vida es equivocarnos. Deja que con los errores también aprende. La letra con sangre entra. Otro problema en el ejercicio de autoridad es el perpetuar una autoridad vertical innecesariamente. Nuestro objetivo es que los discípulos crezcan y lleguen a ser maduros. En la medida que crecen, menos nos necesitan. No es que no nos necesitan absolutamente nada, pero tienen más campo, están formándose. Una cosa es tener un hijo de 2 años, 3 años, 5 años. Y otra cosa es ya tener un hijo de 15 años. No se puede tratar igual. Y yo veo muchos padres y madres en la familia natural que cuando ya los hijos son adolescentes tienen complejo, no sé qué tienen, quieren sofocarles, tienen que hacer lo que ellos dicen, porque parece que están perdiendo su función de padres, y la función de padre es ayudar a su formación, y en la medida que se forme hay que ir soltando. Uno está velando, está cuidando, pero ellos se van formando. Tiene 20 años, ya lo que hiciste. Antiguamente el patriarcado, a veces el matriarcado, es muy fuerte. Los padres querían tener los hijos al lado, se casaba y estaba allí, y el padre mandaba sobre todo el clan familiar, y los hijos todos débiles.
No tenían carácter, no tenían formación, no tenían capacidad, no lo dejaron actuar. Había uno allí. El caudillismo no es lo que Dios nos enseña. Hay que dejar crecer, hay que abrir el camino. Algunos hijos tienen que orar que su papá se muera para poder respirar un poco. Otro peligro es el ser intocables. Debemos recordar que sobre todo somos hermanos. Cualquier discípulo tiene libertad para corregirme. Y tenemos que decirle esto a nuestros hermanos. Si ves algo que está mal en mí, por favor, no vayas por ahí hablando mal de mí. Tampoco te calles. Ven y dímelo. Dímelo. Hay algunos que nos van a cuestionar porque tienen rebeldía en su corazón, está bien. Pero hay otros que nos van a cuestionar legítimamente. Y si nosotros tapamos la boca de ellos, va a haber problemas. Otro problema en el ejercicio de autoridad es el tratar a todos de la misma manera. Y esto tenemos que entender, hay diferentes personalidades, hay diferentes edades, hay diferentes sexos. Pablo le dice a Timoteo, usa autoridad, nadie te menosprecie. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero le advierte, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. No queda bien. Un joven, por más que sea pastor o apóstol, reprendiendo duramente a un anciano, hay algo que desencaja. Timoteo, tienes que saber con quién tratas. Al anciano como a padre, a las ancianas como madres. No puedo tratar a un discípulo de 18 años como a un hombre que se convirtió que tiene 50 años. Me dijo un día un hermano, ¿por qué tenemos nosotros tanto éxito en el discipulado con los jóvenes? Y no tenemos hombres maduros, familias. Y dije, porque ustedes el sistema que tienen solo sirve para jóvenes. Mucho verticalismo. Claro, un joven su vida está en formación y si no tiene padres cristianos o padres que forman, porque hay pocos padres que forman a sus hijos, entonces a un joven le viene bien una autoridad más específica que le diga que no pierda el tiempo, que estudie, que trabaje, que aprenda un oficio, una profesión, hay que enseñarle muchas cosas. Entonces un ejercicio más intensivo de autoridad con los jóvenes va bien. Y se forman. Hemos visto mucho fruto con jóvenes, con un discipulado bien intensivo, una autoridad bien firme. Pero se convierte un hombre de 50 años, que tiene mucha experiencia en la vida, tiene una familia, tiene una estructura ya familiar estable, y uno quiere tratarlo como un chico de 18 años. Puede ser. Entonces se va. Conoció al Señor, bueno, le enseñaron que ahora él tiene que ser discípulo. Bueno, no sé. Pero empieza. Tiene que rendir cuentas sobre esto, lo otro. No, tranquilo. Si queremos tener hombres de valor, hombres maduros, tenemos que sí discipularles, pero no puede ser igual el trato. Dios nos tiene que dar sabiduría y gracia para poder edificarles a cada uno según está. A las jovencitas, dice Pablo a Timoteo, como hermanas, con toda pureza.
puedo discipular a una mujer joven como a un varón. Bueno, a ver, ven aquí, siéntate aquí. Ahora tienes que confesarme todos tus pecados. El varón, con toda pureza, con respeto, como hermanas, tiene que abrirse, tiene que discipularla a alguien que sea una mujer. No te enteres, si eres pastor, de lo que no hace falta de hermanas que están en la congregación. Tiene que haber pureza. Tiene que haber un respeto al sexo opuesto. Los principios y las enseñanzas son lo mismo para todos. Sin embargo, el trato tiene que ser según la persona. Hay algunos que tienen una personalidad muy sensible. Tengo algunos discípulos que ni le tengo que decir, le insinúo. Le tengo que decir, mira, yo te sugiero. Y ya, tengo que ser sensible a su personalidad. Hay otros que tengo que decirle, en el nombre del Señor, te ordeno. Quiero terminar, hermanos. Lo que nos va a ayudar es a distinguir dos áreas en el ejercicio de autoridad. Si no distinguimos estas dos áreas, vamos a tener problemas. Una es el ejercicio de autoridad sobre la vida y conducta de los hermanos. Y otro es el ejercicio de autoridad en el área funcional de la iglesia. Uno sobre la vida y conducta de los hermanos y otro sobre el área funcional de la iglesia. Sobre la vida y conducta, haremos bien en distinguir en el ejercicio de autoridad 4 expresiones o modos diferentes. Una cosa es el mandato del Señor. Otra cosa es el consejo pastoral. Otra cosa es la sugerencia o consejo personal. Y la cuarta es mi opinión. Digo otra vez. Primero, mandato del Señor. Son distintos grados de autoridad. Esto en el área de la vida y la conducta de los hermanos. Mandato del Señor. Segundo, consejo pastoral. Tercero, sugerencia o consejo personal. Y cuarto, mi opinión. Si no distinguimos estos 4 grados en el ejercicio de autoridad, vamos a hacer mucho lío. Nosotros lo hemos hecho. Mandato del Señor es cuando hay un mandamiento claro del Señor. Ahí la obediencia no es opcional. La obediencia es
comprometida. Es discípulo del Señor. Si el Señor dice, no fornicarás, no hay opción ahí. Tiene que obedecer. Pablo dice, esto digo y requiero en el Señor. Esto mando no yo, sino el Señor. El que hurtaba no hurte más. Trabaje con sus manos. Es mandato del Señor trabajar. Perezosos no puede haber. No mintáis los unos a los otros. Quítense de vosotros toda amargura. Hay que devolver bien por mal. Es mandato del Señor. Y el discipulador es principalmente el que transmite la palabra del Señor. Hagan discípulos como, bautizándoles y enseñándoles que todas las cosas que yo les he enseñado. Pero luego está el segundo grado, decreciendo, el consejo pastoral. Hay situaciones, circunstancias, donde no hay un mandato claro en la palabra de parte del Señor, pero Dios ha puesto pastores. Y en Hebreos 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, que lo hagan con alegría y no quejándose. En el consejo pastoral, la obediencia es voluntaria. Donde se va a aplicar la verdad. ¿Por qué digo voluntaria? Es como el marido y la mujer. Dios no le dice al marido que domine o sujete a su mujer. ¿Te vas a sujetar o no te vas a sujetar? Sino le dice a la mujer que se sujete al marido. Cuando el marido quiere imponer a su mujer, ahí no está el reino de Dios. Cuando la mujer se sujeta a su marido, ahí está el reino de Dios. Y la Biblia no dice a los pastores que dominen a las ovejas. Pedro dice justamente en 1 Pedro 5, sed dechados de la grey, no ejerciendo sobre ellas señorío. No tenemos que, ahora en lo que es mandato del Señor tiene que obedecer, y si no, le vamos a amonestar, y si no, le vamos a reprender, y si quiere vivir en pecado, le vamos a disciplinar, es mandato del Señor. Si tu hermano peca, háblale, y si no se arrepiente, habla con otros dos, y si no, dilo a la iglesia, y si no, tenlo por étnico y publicano. Lo que es mandato del Señor tiene que obedecer sí o sí, es obediencia comprometida si es discípulo. Pero cuando ya es un consejo pastoral, tenemos que dejar que él voluntariamente obedezca. Hará bien en obedecer. Yo espero que obedezca. Por ahí le digo algo a mi esposa, tengo que esperar que ella obedezca. Yo no puedo exigir que me obedezca. ¿Qué hago si no quiero obedecer? Y si yo aconsejo a un hermano, ¿qué hago si no quiere obedecer? Siempre que no haya un problema moral de pecado envuelto en juego. Ahora, la Biblia está llena, en Proverbios especialmente, de palabras animando a todos a obedecer el consejo, a escuchar a los que son más sabios, tienen más experiencia. Yo no estoy debilitando, estoy queriendo poner las cosas en un lugar de equilibrio, porque hay mucho problema si no. Si le damos al consejo pastoral la misma fuerza que a un mandato del Señor, estamos equivocando los términos. Filemón. Capítulo único. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, ahora además prisionero. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte,
recíbele como a mí mismo. Versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Qué hermoso, ¿no? Pablo es apóstol. Puede decir, bueno, aquí va la carta, esto es lo que tiene que hacer. 1, 2, 3, 4. No. Onésimo le había robado a Filemón. Era su siervo. Y por otras andanzas había caído en la cárcel. Pablo fue a la cárcel, ahí le testificó y se convirtió Onésimo en la cárcel. Pablo le enseñó, Onésimo, ahora tienes que volver. Y tienes que pedir perdón, confesar. Onésimo obedeció y fue. Bueno, Filemón le puede perdonar, le tiene que perdonar, pero Pablo le pide que lo reciba. Quiere que haya gloria en la restauración. Y puede exigirle, pero no, que es un consejo pastoral. No quiero hacer nada sin tu consentimiento. Recíbele como a mí mismo. Si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Yo te lo voy a pagar. Por no decir que tú todo te me debes. Pero te he escrito confiando en tu obediencia. Ven, hermanos, la gracia que hay en el ejercicio de autoridad, distinguiendo lo que es mandato del Señor y lo que es consejo pastoral. Luego está el tercer grado, decreciendo, la sugerencia. Y Pablo lo distingue también. En el mandato del Señor la obediencia es comprometida. En el consejo pastoral la obediencia es voluntaria. En la sugerencia la obediencia es opcional. Nadie es más espiritual o menos espiritual si obedece una sugerencia. ¿Y qué sugerencia? Bueno, Pablo dice que la doncella, la viuda, se quede sin casar. Pero esto no lo dice el Señor, dice Pablo, esto lo digo yo. Es una sugerencia. Si se casa, no peca. Si no se casa, hace mejor. Pero cuidado, esto no es doctrina, no es mandato del Señor, tampoco es un consejo pastoral. Es una sugerencia. El que se casa no peca, hace bien. El que no se casa, hace mejor. Qué sabiduría la de Pablo, discernir la diferencia. Nadie puede ser calificado de poco espiritual y de insujeto porque se casó. Si no, aquí estaríamos la mayoría mal. Y luego está la opinión. Uno come carne, Romanos 14, ¿no? Otro no come. Uno guarda un día, otro guarda otro día. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay opiniones, está bien. Tenemos que tener cuidado, porque si a la opinión le damos fuerza de mandato del Señor y a la sugerencia hacemos una ensalada que destruimos la iglesia. Distinguir. La opinión no se pide obediencia. La opinión yo la puedo dar como el otro puede tener su opinión. Es bueno opinar, intercambio de opiniones, pero no seas sabio en tu propia opinión. No te creas que la tuya es la mejor. Pero opina. Cada uno esté firme en su ánimo, dice Pablo. Hermano, ¿qué auto me compro? ¿Ford o Chevrolet? Que hay que estar sujeto a los pastores. Cuidado. Cuidado.
¿Con quién me caso? Con quien quieras, con tal que sea en el Señor. Ahora te puedo dar una sugerencia, ¿eh? Pero por favor, después si te sale mal no me comprometas a mí. Hermano, ¿qué hago con el negocio? ¿Lo vendo? ¿Sigo? Bueno, podemos orar. Pero el querer dirigir la vida y milagro, detalle y negocio, estudio y familia, y el zapato que se compra y la casa que se construye, no nos mandó el Señor a eso. La libertad de conciencia la respeta Dios. Yo me maravillo de Dios. La libertad que da. Aún Él manda y ordena en su palabra, pero no sobre todos los temas. Muy bien. Y la otra área, solo la menciono, el ejercicio de autoridad en el área funcional de la iglesia. Allí ya es un área que necesita que las autoridades puestas por Dios tomen decisiones y los demás obedezcan, acompañen. Los apóstoles dicen: elegid 7 varones llenos de fe, de sabiduría. Son cosas funcionales. Dicen los pastores: tenemos que reunirnos en tal lugar, vamos a tener un retiro. Y si todo el mundo dice no, que sí, que no, que sería un lío. Hay algunos que imponen las manos y reconocen a otros como pastores o como diáconos. Es área funcional. Ahí tiene que haber obediencia. Si no, no podemos funcionar como cuerpo, no podemos desarrollar la obra del Señor. Convocan los hermanos responsables a un retiro que vamos a tener en Concepción en el mes de agosto y todos venimos. Tiene que haber obediencia. Si no, ¿y por qué lo hacemos en agosto, hermano? Y cada uno dice: no, ¿y por qué en Concepción? ¿Por qué no lo hacemos en Santiago, que es la capital, hermano? Tiene que haber obediencia en el área funcional de la iglesia. Amén. Si no, no vamos a poder desarrollar. Tenemos una misión que cumplir. Los apóstoles de Jerusalén dijeron: bueno, vamos a mandar a Samaria a Pedro y Juan. Área funcional. No es sobre la vida y conducta. Pedro y Juan allá van. Entonces la iglesia va desarrollándose orgánicamente, funcionalmente. Yo estoy seguro, hermanos, que Dios en su misericordia nos ha perdonado ya de muchos errores que hemos hecho, porque no distinguíamos estos ítems, estos grados, estas áreas. Yo recuerdo cuando, con una división interna, una fragmentación interna en nuestra congregación en Buenos Aires, con Iván y otros pastores, tuvimos que, en el año 84, reunir a los discípulos, a los líderes de hogar, que eran nuestros discípulos. Estábamos ahí 5 pastores, convocamos a una reunión. Había divisiones, había malestar. Tuvimos que hacernos cargos de todo lo que estaba sucediendo. Y delante de todos los líderes, pedir perdón. Confesar abuso de autoridad, excesivo verticalismo, imposiciones en áreas que no debíamos haber hecho. No es que todo lo habíamos hecho nosotros, quizás los pastores éramos los más equilibrados en el ejercicio de autoridad, pero nuestros discípulos, bajo nuestra enseñanza, distribuimos autoridad a gente inmadura, y cada uno, cuanto menos maduro, más fuerte apretaba al de abajo. Suele suceder. Tuvimos que hacernos responsables de todo eso y pedir perdón. Y los hermanos nos perdonaron. Y se sanó. Tuvimos que seguir por mucho tiempo y seguimos todavía haciendo ajustes y correcciones para encontrar el equilibrio, porque hay en el ejercicio de autoridad una tremenda bendición, edificación, discípulos, fruto, iglesia, santidad. Todo eso viene como ejercicio de autoridad. Si decimos, bueno, ya que hay tanto problema, no ejerzamos más la autoridad, no va a andar bien la obra.
Hay que ejercer, pero hay que aprender. Amén. Y la gracia del Señor nos va a llevar a la madurez. Un hombre maduro es aquel que sabe hacer uso correcto de la autoridad. Y como Dios quiere que lleguemos a la madurez, nos va a enseñar. Bendito sea su nombre.